Bienvenidos a Controversia TV, el canal de política y cultura alternativa. En esta ocasión tenemos el agrado de entrevistar al reconocido historiador nacional, don Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia año 2006, profesor de la Universidad de Chile, y precisamente aquí en su campus, en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad, nos encontramos realizando esta entrevista. Con múltiples investigaciones y publicaciones, don Gabriel Salazar señaló en alguna ocasión: para que haya soberanía se requiere que los individuos congregados en comunidad deliberen. Pero la soberanía es una voluntad colectiva, no es individual tampoco. Eso lo dice el modelo neoliberal. La gran apuesta que ellos han hecho es eso: componer la sociedad para que voten individuos que no deliberan. Lo practique o no, la soberanía radica en el pueblo, no en la clase política, no en el derecho, no en el Estado. Don Gabriel, tomando esta idea tan importante y que usted mismo ha participado en diversas ocasiones respecto a la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente, hoy en día, existiendo muchos políticos, sobre todo los que están más encumbrados en las encuestas, que también proponen asamblea constituyente, esto en apariencia pasa a ser un choque de trenes frente a la democracia liberal, aquella democracia que propone un igualitarismo a través del voto y que por lo tanto se atomiza la voluntad soberana del pueblo. ¿Cómo ve usted la posibilidad de una asamblea constituyente si en la misma política lo que se quiere finalmente es preservar una democracia que a ratos tiene aristas de ser un sistema de dominación y que finalmente no recoge la verdadera voluntad popular? Bueno, yo diría, desde una perspectiva histórica, que es mi desviación profesional, ¿no?, que en 200 años de historia de este país, más o menos, nunca los políticos profesionales, por así decirlo, aquellos que han profesionalizado la representación ciudadana, han promovido una asamblea constituyente libre. Es decir, libremente elegida por el pueblo, libremente deliberada por la ciudadanía y finalmente en la cual el pueblo manifieste directamente su voluntad, ¿no? Los políticos son como refractarios a aceptar una asamblea constituyente, libremente electa. Por eso que siempre, o ellos, o los militares, han tratado de organizar asambleas constituyentes en que dicen ellos, como pretexto, que estas asambleas deben regirse por la legalidad, para que haya orden, por tanto por la constitucionalidad. Y en ese sentido tratan de que sea el mismo gobierno, el mismo Estado vigente o la misma clase política la que organice, determine los temas y finalmente delibera al interior de la Asamblea Constituyente. Pero eso significa en la práctica que el Estado pasa a ser una camisa de fuerza de la voluntad de la nación, porque si hablamos del pueblo, finalmente estamos hablando de la propia chilenidad, estamos hablando de la propia nación, claro. Y se limita el accionar de la propia nación a través de esta camisa de fuerza que pasa a ser el Estado. Entonces, mi pregunta es, en vez de sugerir la vía de una asamblea constituyente, sabiendo que uno va a chocar con esto, ¿por qué no proponer derechamente renacionalizar el Estado de Chile? Bueno, en el fondo, si la ciudadanía asume su soberanía, que es lo que le corresponde, pero que nunca la ha ejercido, sino a ratos en nuestra historia, y cuando lo ha hecho ha sido brutalmente reprimida, yo creo que la ciudadanía, si no asume la soberanía ahora, yo no digo que sea inmediatamente, sino en un proceso histórico, contemporáneo, que puede tomar 10, 15 años, porque es una revolución cultural, que la ciudadanía pueda asumir la soberanía tal como le corresponde, tendría que cambiarse a sí misma, porque ha vivido al interior de una pobreza y una miseria ciudadana
porque siempre ha estado determinada solamente por el derecho a voto individual, que implica no soberanía, o el derecho a petición, que es peor todavía, porque eso es mendicidad en la práctica. Pero, entonces, por eso digo, si no asume la soberanía, no va a poder ejercer el poder constituyente. Pero la soberanía debe ser representada, como usted lo estaba señalando, revitalizando los cuerpos intermedios, los cuerpos sociales de la nación. Si llamamos cuerpos intermedios, en el fondo, a las asambleas donde participa el pueblo, yo me refiero sindicatos de trabajadores, federaciones de estudiantes, gremios de empresarios, etcétera, desde la base que son las propias juntas de vecinos. Bueno, por eso hay tres caminos posibles para una asamblea constituyente. O está manejada por las clases políticas, civil y militar, que ha sido lo normal en Chile, o la asamblea constituyente la promueven y la controlan lo que tú llamas los cuerpos intermedios, es decir, las corporaciones existentes, que la FECH, que la CUT, que el Colegio de Profesores, que la NEF, etcétera, la SOFOFA, etcétera, etcétera, la Confederación de la Profesión del Comercio, lo que nos daría un movimiento corporativo que termine en una asamblea corporativa. Y el tercer camino es el que puede surgir donde la ciudadanía reunida en asambleas territoriales, en comunidades locales, promueve la asamblea constituyente. Yo creo que al día de hoy estamos más bien en una situación en que la clase política y el Estado están promoviendo ellos controlar el proceso constituyente. Absolutamente. Y por otro lado, tenemos asambleas territoriales que se están desarrollando muy rápidamente en este país, que están también barruntando un camino hacia la promoción por parte de ellos de una asamblea constituyente. Pero ahora, por ejemplo... El tercer camino, el corporativo, yo lo veo más lejano. Sí, porque es fácilmente infiltrable por los partidos políticos. De una parte, o por intereses muy pesados, como los banqueros, los comerciantes, los industriales, de la Confederación de la Producción y el Comercio. Que son. Ahora, yendo a la realidad actual, que también un poco lo que estamos conversando, se plantea también una falsa dicotomía, a mi modo de ver, de que nosotros estaríamos en un dilema histórico porque tendríamos que elegir entre la tecnocracia, representada por un expresidente, y la burocracia, representada por la actual administración. Pero eso pasa a ser un falso dilema. Entonces, pareciera que la ciudadanía está pensando en este falso dilema y no está pensando a lo mejor en un arquitecto propiamente tal que haga una planificación y esté viendo el destino de Chile. O cuando me refiero a un arquitecto no me estoy refiriendo exclusivamente a la figura del caudillo, sino que me estoy refiriendo a que se esté pensando en que Chile tiene un destino realmente. Yo creo que esa alternativa o ese dilema entre tecnocracia y burocracia no es el verdadero dilema en este momento, porque eso en el fondo son los dos cuernos de un mismo sistema de dominación. Efectivamente. ¿No es cierto? Burocracia tipo socialista o tecnocracia tipo también socialista, o gobierno de los ingenieros tipo neoliberalismo, etcétera. No, el dilema yo hoy día creo yo que está entre las tecnocracias, burocracia, como quiera que se llame, que propone un sistema de dominación adscrito a la globalización, que domina el capital financiero y el capital salvaje que explota los recursos primarios, y la racionalidad que brota de las comunidades locales que son víctimas del capitalismo salvaje. Pongo el ejemplo específico de la Asamblea Territorial de Freirina. Ellos técnicamente, pero que tiene que ver con cómo ellos han sufrido el deterioro de las condiciones de vida, del medio ambiente, por los chanchos, por todo, por la pérdida del agua, ellos proponen una salida que técnicamente es una alternativa real, con el agregado que está asociada al ejercicio de soberanía ciudadana, en este caso y popular, ¿no? Entonces, el dilema está, yo creo, entre las alternativas tecnocráticas del sistema de dominación tradicional, hasta el día de hoy, y que se vincula con el capitalismo financiero globalizado, y las soluciones técnicas que proponen las comunidades territoriales que están luchando por recuperar el agua, la liberación del medio ambiente, etcétera, y el control de la riqueza que producen.
que son fuentes muy sólidas para proponer soberanía popular, ¿no? Bueno, justamente me quitó las palabras porque desde ahí es donde se puede proyectar y encauzar la dimensión del territorio y su geografía en la conciencia del pueblo. O sea, en buenas cuentas el sentir nacional. Claro, claro. Entonces, uno extraña en la discusión política, en el quehacer nacional, incluso una crítica en positivo de quienes, por ejemplo, los mismos estudiantes que salieron a la calle, no pasa a ser más que una lista de pedidos y no hay verdaderamente una agitación política. Porque no traen propuestas, no tienen propuestas propias. ¿Y cómo ve usted la posibilidad de que realmente haya una agitación política? Bueno, agitación política pudo haber simplemente porque los estudiantes marchan y piden y reclaman, ¿no es cierto? O porque, qué sé yo, los trabajadores portuarios, los pescadores también pueden hacerlo. Pero una agitación política más profunda, yo creo, existe en Chile más o menos desde el 2011. Y no digo por los estudiantes, digo por la rebelión de la Asamblea Territorial de Magallanes, de Aysén, de Freirina, de Calama, de los municipios del norte de Chile, de Tocopilla, qué sé yo. Pero hay más de 1000 asambleas territoriales existentes en este momento en Chile que están planteándose críticamente frente al sistema, que desafían al gobierno, que han derrotado al gobierno de Piñera, ¿no? Porque los derrotaron incluso con el Cuerpo Especial de Carabineros, que no están en la constitución política, que es una asociatividad ciudadana, por tanto inconstitucional, pero que está en el terreno, y que los periodistas no dan cuenta de eso, salvo en artículos así de pequeños, y que ningún canal de televisión tampoco lo hace, excepto si es porque le tocan a Hydro Aysén o porque le tocan a la Barrick Gold Corporation en Pascualama, etcétera, y que es notable que un canal como este pueda hacerlo. Ahora, digo de paso. Gracias. Se ve, efectivamente, y encontramos en personas como usted que existe esta denuncia, pero ¿cómo es posible, quizá, dicho de otra manera, cómo se da el paso para crear, quizá, voy a llamarlo de alguna manera, la posibilidad de crear un frente nacional que se oponga ya ni siquiera al binominal, porque como dijo el gobierno, chao binominal, pero bienvenido el bipartidismo? ¿Cómo se crea, cómo se da la posibilidad a caminar hacia un frente nacional? Yo creo que estamos en presencia de una suerte de transición ciudadana por abajo, ¿ya? Que es muy distinta a la transición política por arriba, que supuestamente terminó, pero todavía no termina. Y esta transición ciudadana por abajo, en el fondo, como decíamos, es una suerte de revolución cultural, porque es un cambio en la mentalidad de la ciudadanía, que está aprendiendo a ser soberana. Y este es un aprendizaje cultural que, como todos los aprendizajes culturales, son lentos, son muy lentos. Hay que tomar en cuenta que recién en el 2001 aparece el mochilazo con los estudiantes reclamando contra el sistema, pero reclaman y piden. Solo el 2011 aparecen las asambleas territoriales que rechazan al capitalismo salvaje, proponen control de sus propios valles y sus propios pueblos, e introducen una variable importante que es el poder soberano territorial, ¿no es cierto? Pero nadie ha tomado conciencia todavía que esto es una alternativa, digamos, fuera de lo que están involucrados, incluso los estudiantes. Recién están empezando los profesores. La última huelga de profesores, de hace 3 semanas atrás, es muy interesante porque fue una huelga en que el 80% de los profesores movilizados eran de pueblos chicos, que trabajan muy unidos con la comunidad territorial, que son conscientes de la autonomía territorial. En cambio, las grandes ciudades como Santiago, como Valparaíso, como Concepción, tuvieron poco apoyo desde el punto de vista de los profesores que se plegaron al movimiento. Y estos profesores que se movilizaron, ellos quieren una reforma educacional distinta a la que promueve el gobierno. Absolutamente, bueno. Porque ellos dicen, la comunidad educa, la comunidad debe controlar el proceso educativo, y no reformas que hacen señores políticos que no tienen idea de lo que es el proceso educativo, ¿no? Entonces, por eso estamos en presencia de un fenómeno nuevo, que es alternativo, pero lento, porque es un proceso cultural de aprendizaje que, como todos los procesos culturales, son lentos, pero seguros. Entonces, por eso yo creo que este movimiento va a continuar
como quiera que haga la clase política para sobrevivir con su monopolio, ¿no es cierto? Pero es lento y por eso no podemos, además tiene un ritmo histórico diferente. No es el tiempo de la política cotidiana. Sí, ¿no? está claro. Que anuncian cambios para mañana o pasado mañana, con la elección que viene, qué sé yo. Estos no tienen tiempo. Perfecto. Son procesos, como llaman los sociólogos, adquisitivos, de adquisición de cultura, y esto es lento, lamentablemente, ¿no? Don Gabriel, para ir terminando, pregunta para una respuesta sí o no, en lo posible. ¿Chile es un país soberano? Digamos, si lo entendemos como nación, la nación chilena, el pueblo chileno no ha sido nunca soberano. Le han usurpado su soberanía desde la revolución de Diego Portales en 1830 hasta el día de hoy. Como país frente a otros países, tampoco, porque ha sido un país que siempre ha postulado una política libre y cambista de puertas abiertas al capital internacional, desde Diego Portales hasta el día de hoy. Hemos sido eternamente librecambistas. Y en ese sentido no hemos sido un país independiente, por más que la derecha hable de patriotismo, ¿no es cierto?, de nacionalismo, todo lo que quiera. La derecha chilena hace un discurso para gobernar hacia adentro, pero hay ha sido librecambista en 200 años de historia. Pero hay un nacionalismo que no es de derecha. ¿Cuál? Tendrán otros nombres, pero hay un nacionalismo que no es de derecha. Lo que pasa es que la nación es un concepto abstracto creado por la derecha. Porque la nación es una abstracción. Lo que es real no es la nación, sino son los pueblos, las comunidades locales. Bueno, está bien, pero existe una... Esto es lo que está surgiendo, si tú quieres, comillas, un nacionalismo de pueblos locales. Y ese sería el verdadero nacionalismo. Porque el otro es una abstracción. O sea, es un nacionalismo nacional y no internacional. Claro, digamos, de tierra adentro. Exactamente. Como bien dice, y no de puertas afuera, como es el nacionalismo que siempre la élite mercantil, banquera en Chile, ha postulado desde Diego Portales hasta Horst Polman, hasta el día de hoy. Ok, don Gabriel, muchas gracias por haber participado en Controversia TV. Queremos agradecer su tiempo. Y bueno, si a futuro tenemos la posibilidad de encontrarnos nuevamente, el destino dirá. Ahí veremos. En todo caso, aprovecho la oportunidad para felicitarlo por este proyecto de dar voz, digamos, a una posibilidad de alternativa histórica y política en este país. Porque la mayoría de los medios no le dan voz a lo alternativo, ¿no? Ok, muchas gracias. Salvo cuando se muere. Bueno. Caso del maestro que murió hace poco, ¿no? Gracias, hasta un próximo capítulo.